El trasplante de córnea es una de las cirugías más apasionantes y delicadas de toda la medicina. ¿Qué tipos de trasplantes podemos hacer? ¿En qué casos los utilizamos? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 7 de julio de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 7 de la 8ª temporada correspondiente al mes de julio de 2024. Y hoy, en el tema principal, vamos a hablar de una cirugía, un procedimiento relativamente frecuente, famoso, que son los trasplantes de córnea. Y si no he dicho el trasplante de córnea, sino los trasplantes de córneas, porque hay varios tipos. De este tema, de la córnea y de los trasplantes, ya he hablado otras veces en el podcast. Hace no mucho estuve hablando en la sección de noticias de los trasplantes endoteliares, que es un tipo de trasplante de córnea, y ya hace años, creo que fue la primera temporada del podcast, allá por 2018, dediqué 2 episodios, 2 programas, uno a la córnea y otro al queratocono. Y también estuve hablando, no monográficamente, pero sí que estuve hablando de los trasplantes de córnea. Pero faltaba un programa, un episodio que dedicara la sección principal, es decir, que podía hablar en detalle, pudiera extenderme un poco, para hablar de los trasplantes de córnea, no tocar de forma tangencial el tema o no hablar de uno en concreto, como el otro día, que lo del trasplante de endotelio, sino un programa que diera una visión global de los tipos de trasplante, las diferencias que hay entre ellos y cuándo se utilizan. Así que es lo que toca hoy. Pero antes de hablar de los trasplantes de córnea, en la sección de noticias vamos a seguir hablando de la córnea. La córnea, de una manera o de otra, está de moda y hoy toca no monográfico, pero sí que 2 de las 3 secciones se van a enfocar en la córnea. Y vamos a hablar de la queratopigmentación, de cómo cambiar el color de los ojos a través de la córnea. No vamos a utilizar lentillas ni vamos a estar operando dentro del ojo o cambiar el iris, sino a través de una técnica de colorear, de pigmentar la córnea. Es una técnica más o menos novedosa, o por lo menos que hace poco ha irrumpido, ha salido en la prensa, ha salido en la televisión, hace poco han salido varias noticias que hablan de esta queratopigmentación. Así que la actualidad manda y toca hablar qué es la queratopigmentación, eso de cambiarnos el color de los ojos operando a la córnea, riesgos, beneficios y una valoración global, hasta qué punto es seguro, es fiable y las consecuencias a largo plazo que tiene este procedimiento. Y en la parte final, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a dejar ya la córnea y vamos a meternos en el mundo más de la neurooftalmología, de esa parte de la oftalmología relacionada con la neurología y también, por qué no decirlo, directamente de la neurología. Nos salimos un poco de los temas habituales porque vamos a contestar una pregunta que me ha llegado y que tiene que ver cómo están dispuestas las vías visuales, cómo se transmite la información del ojo hasta el cerebro y ocurre una cosa extraña cuando llega la información al cerebro y esto lo comparte el ojo con la mayoría de los sentidos del cuerpo. Por tanto, aunque vamos a contestar una pregunta de oftalmología
o de cómo funciona la visión en los humanos y en muchos animales, realmente lo que voy a explicar se puede aplicar a muchas áreas de la neurología. ¿Qué es la queratopigmentación? La raíz queratos viene del griego y significa otra cosa, pero a nivel médico hace referencia a la córnea. Y además este término lo vamos a utilizar en esta sección y en la siguiente. De hecho, cuando hablaremos del trasplante de córnea, pues hablaremos de queratoplastia. En este caso, queratopigmentación, pigmentar significa, utilizar un pigmento para colorear un tejido en este caso. Entonces estamos coloreando en la córnea con el objetivo de cambiar el color de los ojos. Realmente existen otras formas de queratopigmentación. Si cogemos este contexto de forma amplia, siempre que hemos utilizado un tinte, una tinción corneal, una tinción definitiva, pues realmente es una queratopigmentación. Por ejemplo, cuando utilizamos fluoresceína, un colirio, una gota de fluoresceína en la consulta del oftalmólogo para pigmentar la córnea, para ver si se colorea la parte superficial de la córnea, pues realmente no estamos haciendo una queratopigmentación. Aunque sí estamos utilizando un colorante, un pigmento, una tinción en la córnea. Cuando, por ejemplo, tenemos una úlcera corneal, cuando falta una zona de epitelio, o el epitelio, la parte superficial de la córnea, está afectado de algún modo, pues capta fluoresceína u otros pigmentos. Podemos utilizar también rosa de bengala, verde lisamina. Hay varios pigmentos que se usan, pero el más famoso, el más utilizado de largo es la fluoresceína. Pero eso no es queratopigmentación. Queratopigmentación hace referencia cuando utilizamos el pigmento en partes más profundas de la córnea y se lleva utilizando desde hace mucho tiempo con diversas finalidades. Pero hoy vamos a hablar de la queratopigmentación anular cosmética. Estamos pigmentando una zona concreta de la córnea y con un fin concreto. Entonces vamos a hablar de ese tipo de queratopigmentación, no de otras. Pero antes nos viene bien recordar cómo es la córnea, por lo que vamos a hablar ahora de esta queratopigmentación y para más adelante, en la sección principal, para entender cómo es el trasplante de córnea. La córnea, ya hemos hablado de ella muchas veces en este podcast, es la parte más anterior del ojo. Es una subdivisión de la cubierta externa, es una prolongación de la esclera, que es la parte blanca del ojo, la parte más rígida, la cubierta externa del ojo. Bueno, pues la esclera se transforma en la parte anterior en una capa transparente que tiene un mayor radio de curvatura, como que sobresale. Pues si el ojo, el globo ocular fuera, como un balón, pues sería como una abolladura, una evaginación, un prolapso de esa cubierta del balón. Y además ese prolapso, esa diferenciación es transparente, de tal forma que los rayos de luz entran al ojo a través de la córnea. Es nuestra ventana al exterior. Mucha gente no es consciente de la córnea, somos conscientes de lo blanco del ojo, que es la esclera por detrás y por delante de la esclera está la conjuntiva y otro tejido que se llama tenón. Y luego después, en el centro de lo blanco del ojo vemos la parte de color, que es el iris, y dentro del iris el círculo negro que es la pupila. Pero es que el iris y la pupila son estructuras intraoculares, mientras que cuando estamos viendo la parte blanca del ojo estamos viendo la superficie externa del ojo. ¿Cómo estamos viendo la parte interior del ojo? Pues precisamente porque la córnea es transparente. Si no, el ojo no podría funcionar. Necesitamos una estructura transparente que permita entrar la luz al ojo. Y esa es la córnea. Muchas veces desconocida, muchas veces ignorada, porque precisamente al ser transparente no lo vemos fácilmente. Tiene mucho más protagonismo el iris y la pupila y el blanco del ojo y los párpados que la córnea. Pero la córnea es una estructura muy importante y muy delicada y es esencial para nuestra vista.
sin quitar importancia al resto de partes del ojo. Todas las partes del ojo cumplen su función, pero digamos que quizás la córnea y la retina, o el centro de la retina, la mácula, son quizás los protagonistas de nuestra visión, los protagonistas de muchos campos de la oftalmología, por lo delicado que son y porque sus enfermedades amenazan directamente a nuestra visión, y muchas veces la solución no es tan fácil, no tenemos tratamientos más sencillos como cuando tenemos un problema en el cristalino. Bueno, pues lo podemos operar y recambiar y poner un cristalino artificial. Pues tenemos problemas en la conjuntiva o en los párpados. Bueno, pues podemos irlos operando o poniendo tratamientos, y muchas veces no afectan directamente a la visión o no inicialmente lesiones leves. Sin embargo, pues cualquier alteración del centro de la córnea o del centro de la retina de la mácula pues amenaza la visión, y a veces la solución no es tan fácil. La córnea, como digo, es una capa transparente, fuerte, es una cubierta que tiene función estructural, de que le da la forma al ojo, mantiene las estructuras del ojo y los líquidos del ojo dentro de él. Por lo tanto, la mayor parte de la córnea está formada por un tejido fuerte de grandes proteínas que actúan como estructuras, ¿no? Como soporte estructural, como un tejido de sostén. Esta parte de la córnea es el estroma y es más del 90 y pocos % del espesor, del grosor de toda la córnea es este estroma, que son básicamente grandes proteínas dispuestas como largos cables que se van entrecruzando entre sí como un tejido o una malla proteica que sostiene y da estructura a la córnea e indirectamente colabora a dar estructura y uniformidad al ojo. Por definición, la córnea tiene que ser transparente. Por lo tanto, hay una característica fundamental, es que no tiene vasos sanguíneos, no tiene sangre porque la sangre es opaca, los vasos sanguíneos y los glóbulos rojos son opacos, y entonces no hay vasos sanguíneos. Es un tejido avascular, sin vasos sanguíneos y sin sangre. Eso condiciona en parte que dentro del estroma no puede haber muchas células. Y efectivamente hay muy pocas células, se llaman queratocitos, y son células de sostén, que lo que hacen es mantener esa malla de proteínas, reponer, reparar esas fibras de colágeno. Pero tiene, como decía, muy poca densidad celular. También hay terminaciones nerviosas, la verdad es que hay bastantes terminaciones nerviosas, pero tanto esas terminaciones nerviosas, esas neuronas, esas terminaciones de las neuronas y esos queratocitos sobreviven sin sangre, cogiendo los nutrientes y el oxígeno del líquido que hay a su alrededor, del medio acuoso que hay a su alrededor. Luego después, en la parte superficial de la córnea, tenemos lo que se llama epitelio. Epitelio es una capa superficial, tenemos epitelio por muchísimos lados. Casi todas las superficies, tanto externas como internas de nuestro cuerpo, están formadas por epitelios de diferentes naturalezas. Por ejemplo, nuestra piel, la parte más externa de la piel, la expuesta al exterior, la expuesta al aire, también es un epitelio. Es un epitelio, lo que pasa es que está queratinizado, que significa que tiene queratina. Y luego después las últimas capas son células muertas. Y también es multicapa. Es decir, que el epitelio no es una capa celular, sino son capas que se van poniendo entre sí unas encima de otras. Así es la piel. Muchos epitelios también son multicapa, y el epitelio corneal también es multicapa, pero tiene la característica de que no está queratinizado, no tiene queratina, porque la queratina, pues nuevamente, no es transparente, y que las células del epitelio están todas vivas, no se van muriendo y no son restos celulares lo que está en la capa superficial, como ocurre en la piel. No, aquí todas las capas celulares de la córnea están vivas, pero es multicapa y es relativamente resistente porque está expuesto al exterior, a la sequedad, a cuerpos extraños, polvo que puedan acabar en la córnea. Y a pesar de que la película lagrimal y el parpadeo son mecanismos de protección del epitelio contra, traumatismos, golpes, cuerpos extraños, incluso infecciones y gérmenes, virus, bacterias, pues aún así el epitelio necesita unas características de resistencia y sobre todo de capacidad de regeneración, porque si no, pues tendríamos úlceras que no podríamos reparar
y sería muy fácil perder visión, incluso quedarnos ciegos si nuestro epitelio no fuera tan resistente y sobre todo no tuviera una capacidad tan rápida de regenerar. Y es que las células del epitelio duran pocos días en el ojo. Se van regenerando continuamente y la regeneración va de fuera a adentro. En la parte limítrofe, en la parte periférica de la córnea, en lo que se llama limbo corneal, donde se acaba la córnea y empieza la conjuntiva, es lo que en ese limbo corneal es donde están las células madre, las células del epitelio que no hacen más que regenerar. Están todo el rato multiplicándose y migrando esas células nuevas de la periferia hacia el centro. Y así se regenera el epitelio de forma normal y también cuando tenemos un defecto epitelial, cuando hemos perdido parte del epitelio o está degenerado, o sea, muriendo células por sequedad o por irritación o por lo que sea, pues se va regenerando a partir de ese limbo corneal, a partir de la periferia. Muy importante esa característica del epitelio corneal que cubre el estroma. Ya tenemos dos capas, el estroma, la más importante, la más gruesa, el epitelio, que está por delante del estroma, entre el estroma y la película lagrimal y el aire y el exterior. Y luego después en la parte interior también hay otra capa de células entre el estroma y el interior del ojo, el humor acuoso. Y esa capa celular se llama endotelio. Este endotelio cumple una función radicalmente diferente. No tiene que protegernos de traumatismos o de sequedad porque está expuesto al interior, que es mucho más estable. Y no es multicapa, no, solo tiene una capa endotelial, es mucho más fina que el epitelio. Y quizás muy importante, este endotelio no se regenera, no se multiplica. No son células que se van muriendo y reponiendo constantemente, sino nacemos con una cantidad de células endoteliales y esa cantidad y ese número solo va decreciendo con el tiempo. No puede mantenerse estable porque no se reponen las células endoteliales que mueren. Y de hecho con la edad vamos perdiendo. ¿Cuál es la función de este endotelio? ¿Qué hacen estas células endoteliales? Pues es una bomba de agua. ¿Por qué? Decía que el estroma son proteínas, son sobre todo fibras de colágeno que están dispuestas en un trenzado, en una disposición concreta, una disposición muy regular para que sea resistente, pero sobre todo para que sea transparente. Normalmente las fibras de colágeno que tenemos en otros lugares del organismo, yo que sé, pues en articulaciones, en tendones, en ligamentos, normalmente no son transparentes. Porque cuando el colágeno está dispuesto pues de forma normal, sin un orden especial, sin una separación muy concreta entre las fibras de colágeno, es un tejido que es opaco. Y sin embargo, en este caso, en el caso de la córnea, es transparente. ¿Por qué? Porque está en una disposición especial. Hay una distancia muy concreta entre las fibras que no produce interferencia en la propagación de la luz visible en el interior del tejido. Esta disposición concreta no es la disposición espontánea de esas fibras de colágeno en función de su situación en el medio acuoso. El colágeno es una proteína hidrofílica, eso quiere decir que atrae y se rodea de agua. Y las fibras de colágeno, como casi cualquier medio extracelular del cuerpo humano, es un medio acuoso. Hay células o proteínas, en este caso hay sobre todo proteínas y pocas células, que están embebidas en agua, rodeadas del agua. Es un medio acuoso. Y las moléculas de agua, que son atraídas por las moléculas de colágeno, pues ocupan un espacio. De forma espontánea, si tú tiendes y colocas esas fibras de colágeno con el agua que les acompaña, la disposición espontánea que se produce con ese colágeno más el agua, esa distancia no es la adecuada para que podamos ver, no es la adecuada para que la luz pase a través de las fibras sin producirse interferencias lumínicas. Por lo tanto, de forma espontánea, si dejamos que entre el agua que queramos a esas fibras de colágeno, se vuelve opaco, se vuelve blanquecino. Y entonces necesitamos que haya menos agua. Por lo tanto, tenemos que tener una situación de que el estroma tiene que estar parcialmente deshidratado, tiene que tener menos agua de las que captarían las fibras de colágeno para que sea transparente. Es como si el estroma fuera una esponja que está en contacto con el agua y como tal es la esponja, pues eso, chupa, tiende a atraer agua hacia sí. Pero cuando se hincha de agua, cuando coge el agua que quiere, que a nivel
químico ese tejido tiene tendencia a absorber, a retener, pues entonces no vemos. Con lo cual tenemos que estar deshidratando. Y además es un proceso activo. No es, pues el estroma está en un compartimento cerrado, sacamos el agua que necesitamos y luego está totalmente sellado y el agua no puede entrar. No, me temo que no. Aunque hay membranas proteicas que intentan minimizar el paso de agua, siempre se produce paso de agua, tanto de la parte exterior, desde la película lagrimal, a través del epitelio hasta el estroma, como de la parte interior, desde el humor acuoso, que es básicamente agua, atravesando el endotelio hasta el estroma. Con lo cual hay esa tendencia y hay una entrada por pura química, por presión osmótica, desde estos dos medios, la película lagrimal y sobre todo el humor acuoso, hacia el interior del estroma. Con lo cual necesitamos sacar constantemente ese agua, esas moléculas de H2O que no hacen más que entrar. Y eso es lo que hace el endotelio. Entonces tiene una bomba de agua. Realmente no es que saque agua directamente, lo que saca son iones. Tiene una bomba sodio-potasio que mete 2 iones de potasio y saca 3 iones de sodio. Saca 3 iones de sodio al humor acuoso. Y esos 3 iones de sodio, por presión osmótica, arrastran agua. Pero bueno, aunque sea de forma indirecta, tenemos que pensar que son bombas de agua que lo que hacen es mantener el estroma en la deshidratación óptima para que podamos ver. Y esto es fundamental. Necesitamos que el endotelio funcione bien para que nosotros podamos ver y que la córnea se mantenga transparente. Así que tenemos las 3 capas fundamentales, que es el epitelio por fuera, el estroma en medio y por dentro el endotelio. Si somos un poco más estrictos, realmente la córnea no tiene 3 capas, tiene 5 capas, porque estamos contando lo que se llaman las membranas basales, una delgada capa de proteínas entre estas 3 capas. Es decir, entre el epitelio y el estroma hay una capa de proteínas que no son las proteínas de colágeno del estroma, es otra cosa, que se llama membrana de Bowman, y lo mismo entre el estroma y el endotelio también una separación, una capa de proteínas, una membrana basal que se llama, que es la membrana de Descemet. Pero por no complicarlo, vamos a quedarnos con el estroma, el epitelio por fuera y el endotelio por dentro. Conociendo ya la anatomía de la córnea, y así ya vamos a entender esta noticia y sobre todo cuando estamos hablando del trasplante de córnea, ¿qué es eso de la queratopigmentación periférica estética o queratopigmentación anular estética? Pues consiste en hacer una pequeña abertura, un pequeño bolsillo en el estroma en la parte periférica, no en el área que correspondería a la pupila, no en los 3 o 4 milímetros centrales, sino en la zona periférica, pues haremos una especie de bolsillo. Esa zona periférica es la que correspondería, si miramos de frente, con el iris. Nosotros cuando estamos mirando de frente a una persona, estamos viendo la pupila en el centro y el iris más en la zona periférica. Y por lo tanto, mirándolo de frente, el centro de la córnea corresponde al área pupilar, a la zona de pupila, y la zona periférica está delante del iris. Bueno, pues entonces esa parte de la córnea que está más o menos por delante del iris, pues hacemos una especie de bolsillo, como una separación en el estroma, y en ese hueco que hemos abierto metemos pigmento que es un colorante, una coloración, de tal forma que cuando estamos mirando a alguien por delante, el iris queda tapado por ese pigmento que hemos puesto en la córnea. Lo más habitual es colorearse los colores oscuros, pues colorearlos y poner un color claro. Pues significa si tienes los ojos marrones, pero te han puesto pigmento azul en la córnea, en la zona correspondiente al donde tenías que ver el iris, pues parece que el color de los ojos se ha vuelto azul. Ese es un poco el concepto de la queratopigmentación anular estética. Esta incisión en la córnea, esta abertura, este saquito, esta separación que hacemos en el estroma periférico, se hace con una tecnología que se llama láser femtosegundo. O sea que el cirujano no va de forma manual con un cuchillo o otro instrumento cortando en la zona periférica un poco a ojo. Hay que tener en cuenta que el grosor del estroma es muy poco. Estamos hablando de que mide más o menos medio milímetro de espesor. Y entonces es un aparato que es el femtosegundo
que puede hacer un corte exactamente a la profundidad que queremos y de forma paralela, sin peligro de que el corte sea oblicuo y entonces entremos en el ojo. Hombre, el riesgo siempre existe, pero cuando es el aparato el que lo hace, pues el riesgo es mucho menor. Y entonces, una vez hemos abierto esa parte, pues se mete el pigmento. Evidentemente, la oportunidad de negocio de este tipo de cirugía es enorme. No es lo mismo cuando hacemos procedimientos quirúrgicos a personas que tienen una enfermedad. Bueno, pues un desprendimiento de retina, una lesión en los ojos. Bueno, pues el hecho de que la oportunidad de negocio, si lo quieres ver desde el concepto de la práctica privada de ese tipo de procedimientos, tu población objetivo, tus potenciales clientes, pues un número relativamente escaso. Para la cirugía refractiva, para la cirugía de quitar las gafas de la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, incluso la vista cansada, por supuesto el target, la cantidad de población es mucho mayor, porque hay muchas más personas que son visualmente sanas, que no tienen realmente una enfermedad en los ojos, pero sí que tienen un defecto de graduación, necesitan gafas y que muchas de esas personas se pueden plantear, en vez de utilizar gafas o lentes de contacto, pues operarse. Con lo cual hay una oportunidad mucho mayor, es un negocio la cirugía refractiva que mueve mucho dinero y donde los oftalmólogos están implicados, pero si lo piensas, personas que tienen los ojos, sobre todo marrones, y se los quieren poner de ojos claros, ojos verdes o ojos azules, pues es mucho mayor. No estamos hablando de personas con enfermedad en los ojos o un defecto de los ojos que no vean bien sin corrección. No es que necesiten gafas o lentillas para ver, sino es una población con los ojos más o menos sanos, o que tengan gafas o que tengan otra cosa, pero eso es lo mismo. Lo importante son personas que potencialmente se quieren cambiar el color de los ojos. Hay un potencial importante porque, por ejemplo, las lentillas estéticas, pues bueno, tiene su uso, pero el hecho de poder cambiarse de forma definitiva el color de los ojos sin tener que andar utilizando lentillas, pues puede atraer a muchas personas. Y de hecho, hace unos años, no muchos años, se intentó poner de moda otra operación para cambiar el color de los ojos, pero que actuaba directamente sobre el iris, que era despigmentando el iris. Era un láser que, iba a decir atacaba, pero bueno, lo que hace es impactar sobre la superficie del iris para quitarle el pigmento, porque casi siempre es eso, cuando hablamos de cambiar el color de los ojos, en la práctica son muy pocas personas que tienen los ojos claros y se los que ponen oscuros, no siempre, pero casi siempre es al revés. Y entonces consistía en despigmentar el iris. Y esa despigmentación, ese láser que se aplicaba para quitar pigmento del iris, trajo muchísimos problemas de inflamaciones en los ojos y ese pigmento que queda libre pues ocluía la salida del líquido del ojo, del humor acuoso, por tanto causaba glaucomas en personas jóvenes y sanas. Fue un escándalo. Aún así, pues como hay mucha demanda y muchas personas se querían cambiar el color de los ojos, a pesar de los riesgos y los avisos y tal, pues en varios países de Latinoamérica miles de personas se operaron y esa moda llegó a Estados Unidos, incluso personas que se iban de Estados Unidos a otros países para operarse y volvían, y luego después los estadounidenses publicaron unos cuantos artículos en aquella época de los efectos secundarios y de las complicaciones y de personas que se quedaron ciegas y perdieron mucha vista después de este tipo de cirugía. Entonces vemos que a pesar de los avisos que dan los oftalmólogos, las publicaciones, el escándalo que hubo, miles y miles de personas se lo querían hacer, les daba igual, y lo querían hacer porque hay mucha presión social de que la gente se quiera cambiar el color de los ojos de forma definitiva, no con unas lentillas que se tienen que quitar y poner, sino, pues un cambio definitivo. Por lo tanto, este concepto de cambiar el color de los ojos, no cambiando el iris, quemándolo con un láser, sino operando la córnea, pues potencialmente es una oportunidad de negocio que puede mover, muchísimo dinero. Por lo tanto, es lógico que haya gente que lo intente y lo vaya a promocionar. Es mucho más seguro comparado con ese otro procedimiento que quemaba el iris. Podemos valorarlo, pero posiblemente sí, pero claro, eso tampoco es decir mucho. La pregunta ¿es un tratamiento seguro? Tú lees en la publicidad y en las páginas web que te habla de este queratopigmentación, que es un procedimiento seguro y que va bien, etcétera, etcétera. Otros opinan lo contrario. Esto empezó hace unos 10 años
creo que fue en Alemania, que fue un cirujano alemán el que empezó a hacer eso, pero en España no había llegado mucho y ha sido un cirujano, un oftalmólogo reconocido español el que ha visto la oportunidad de negocio y quería ser pionero aquí a nivel de España y del mundo castellano parlante, hispano parlante. Quería ser pionero y ser líder en este contexto para un poco aprovechar esta oportunidad de negocio porque, pues eso, en el mundo, en España y en general en el mundo hispanoparlante, este procedimiento pues no ha tenido mucho éxito. Y entonces, pues en base a eso, ha salido noticias en la prensa y en la televisión, pues alabando las bondades de este procedimiento, que bueno, por una parte, pues eso, promocionado y pagado, realmente eran reportajes disfrazados de noticias, con esta promoción, ¿no?, de este oftalmólogo con mucho poder, mucho prestigio aquí en España. Y al poco tiempo ha salido la Sociedad Española de Oftalmología, pues haciendo un comunicado y haciendo también otro reportaje y saliendo en prensa y saliendo en televisión, hablando de que no es un procedimiento seguro y que desaconsejan hacerlo. O sea que podemos leer y ver noticias contrapuestas en un plazo corto de tiempo. Me ha sorprendido la reacción de la Sociedad Española de Oftalmología porque tradicionalmente era bastante lenta para intentar pues, avisar a la sociedad, en este caso a la sociedad española, de peligros contra pues, la salud de los ojos. En este caso me ha sorprendido para bien que haya salido y dado por lo menos la opinión de la mayoría de los oftalmólogos. ¿Qué es lo que pasa con la queratopigmentación? Primero, que no es un color natural para nada, porque no estás viendo el iris, estás viendo pues un azul que está como pegado en la córnea. Es como parecido a cuando ves una persona que lleva lentillas de colores, pues lo típico, pues una persona que le ve los ojos azules y tiene los ojos marrones, pero le ve los ojos azules pero tiene la lentilla. Tú lo miras los ojos y es raro, porque no es un iris dinámico que se mueve, que se abre y se cierra con la luz, y que no es un iris que está dentro del ojo, sino es eso, un pegote que está puesto en la córnea. Para mí queda muy antinatural, vale, yo soy oftalmólogo y tengo más sensibilidad cuando miro un ojo de una persona, pues me queda más claro cuando algo no es normal, no es anatómicamente correcto. Pero bueno, a muchas personas, pues lo mismo, cuando vemos una serie, una película en la televisión o en el cine, y un actor pues que tiene los ojos de un color y le pone lentillas para que tenga ojos de otro color, se ve muy antinatural. Y en los primeros planos, de repente esa persona que tiene ojos azules, pues realmente no tiene los ojos azules. Le ves los ojos y dices, no. En algunos contextos, pues si estás viendo, yo qué sé, una película de vampiros o de zombies, pues esa sensación antinatural pega mucho. Y dices, bueno, pues vale, resulta que es una criatura que no es un ser humano. Pero luego después, cuando realmente no, simplemente quiere simular el color de los ojos, en primeros planos se nota bastante. Y luego, en vivo, en personas que tú conoces y que llevan lentillas de colores, pues se nota bastante. Una cosa es ponérselo, pero que sé, cuando te disfrazas. Pues vale, es divertido. Pero claro, en una situación normal, bueno, pues nos pasa a mucha gente que, bueno, ese aspecto pues no queda bien. De hecho, en parte esa situación antinatural, ese aspecto pues que algo extraño, que produce cierta inquietud e incluso a veces incomodidad, es por lo que las lentillas de cambio de color pues no son tan famosas y tan exitosas. Que sí, desde fuera, sí, tienes ojos azules, pero cuando alguien está hablando contigo a menos de 1 metro y te está mirando los ojos, son ojos raros, extraños. El iris no se ve de forma natural. Pues con la queratopigmentación pasa lo mismo. Una diferencia fundamental, que no te lo puedes quitar. Tú te puedes comprar lentillas para tener los ojos azules o tener los ojos verdes, las pruebas y decir que no me gusta. O sea, que no queda bien, pues ya está, los dejas de utilizar y punto, y no pasa nada. Esto no es reversible con la queratopigmentación, esto es para toda la vida. Y entonces, si no te gusta, si queda mal, o si de aquí a unos años pues cambias de opinión, esto es irreversible, en principio. Que pues se podría operar de nuevo e intentar quitar, bueno, eso habría que verlo. Todavía nadie tiene respuestas claras a esa pregunta, pero en principio es un procedimiento definitivo y el pigmento que estás colocando ahí no es de quita y pon, se queda ahí. Y luego después también tiene otros problemas. Y es que la córnea periférica, lo que hace es que la córnea periférica se vuelve parcial o bastante opaca, ya no es transparente como antes. Y la periferia de la córnea, aunque no tenga la función tan importante
como el centro de la córnea, también tiene su función. Quiero decir, nosotros para ver bien necesitamos que los 3 o 4 milímetros centrales de la córnea, la que corresponde con el eje pupilar, con el área de la pupila, estén libres. Eso estamos de acuerdo. Y si tú tienes alguna pequeña opacidad aislada en la zona periférica de la córnea, en principio no afecta mucho a la visión si el resto de la periferia está bien, es transparente. Pero también entran los rayos periféricos de la periferia de la córnea, también entran al ojo, aunque no colaboren para la imagen consciente de la misma manera que los rayos que llegan centrales, eso es cierto. Pero realmente sí que llegan, y el hecho de tener una opacificación, en este caso una pigmentación, si hay algo que bloquea la luz en toda la periferia de la córnea, sí que puede causar problemas en el ojo de deslumbramiento o de problemas de visión nocturna. Si nuestra córnea es transparente en toda su extensión, en todos los 11 milímetros más o menos que tienen de diámetro y no solo los 3 o 4 centrales, es por algo, cumple su función. Y esa función se altera y se pierde y se afecta si estamos pigmentando toda esa zona periférica, que es mucho. Después también están los riesgos. Toda operación tiene sus riesgos y los riesgos están justificados cuando estás tratando una enfermedad. Cuando no estás tratando una enfermedad, pero por ejemplo estás solucionando un problema funcional como el uso de gafas, pues tienes que valorar también riesgos y beneficios. La cirugía refractiva permite a las personas no necesitar gafas o lentillas y luego después hay un riesgo pues asociado a ese beneficio que va a tener después. Entonces valorar los riesgos y beneficios. Cuando los riesgos son suficientemente bajos, pues te metes a ello. Aquí podríamos pensar lo mismo ya, pero bueno, para esa persona, para ella es beneficioso cambiarse el color de los ojos. Ahí entramos dentro del terreno de la subjetividad. Pero sí que es cierto es que el ojo funcionalmente ve igual de bien, no es lo mismo. Pues un ojo miope, pues si no lleva gafas, no lleva lentillas, pues ve mal. O sea, hay una pérdida visual, eso está claro. Un ojo marrón, pero que ve bien, pues ve igual de bien antes o después de esta cirugía de queratopigmentación. Es igual de funcional, simplemente que estéticamente cambia. Bueno, de hecho es menos funcional. Quiero decir que un ojo marrón antes de la operación ve mejor y tiene menos problemas visuales que después de la operación, aunque vaya todo bien y no haya ninguna complicación. Después de la operación, ese ojo ha perdido capacidades. Al haberse opacificado, o pigmentado en este caso, la periferia de la córnea, puede hacer problemas sobre todo cuando se abre la pupila y tiene que entrar cuando hay poca luz o por la noche, en condiciones de baja iluminación, y la imagen o los rayos de luz que tienen que entrar por la periferia de la córnea cumplen más su función. Entonces tú pierdes sensibilidad, pierdes capacidad para ver en la oscuridad. Que luego es más o menos importante y que el paciente lo puede notar más o menos, o el paciente está súper entregado y está dispuesto a sacrificar una parte de su visión para cambiarse el color de los ojos, eso ya es otra cosa. Pero tú, a nivel de médico, de valorar la indicación de una cirugía, está entrando pues un ojo que tiene una buena visión. No es que le estés quitando la gafa, no es que iría incluso mejor sin gafas o lentillas, no se trata de eso, sino que su capacidad visual va a empeorar con la cirugía, aunque vaya todo bien, y aparte los riesgos. Entonces, claro, en este contexto, operar ojos sanos, pues es muy polémico. A pesar de que haya mucha presión y que muchas personas quieran, y también está un poco esa mentalidad que ha cambiado, de que las personas deciden y los médicos pues tienen que hacer lo que las personas decidan. El médico informa, pero si la persona está convencida, pues el médico tiene que hacerlo. Aquí el médico, digamos, como mero prestador de servicios, y aquí no es un paciente, sino es un cliente, y el cliente manda en todos los sentidos. También está el contexto que tenemos algunos de que el médico tiene que contar, por supuesto, con el criterio con el paciente. No se hace ningún procedimiento, ningún tratamiento sin que el paciente lo acepte, porque es su ojo, es su salud. Pero también está el criterio del médico, y luego está si el médico entiende que está produciendo un daño, un prejuicio al paciente, que el médico no lo va a hacer aunque el paciente lo quiera. O sea, que están un poco los dos criterios. El criterio del paciente es muy importante, pero el criterio del médico existe. Entonces aquí va a haber una polémica que ya se sale un poco del contexto puro de la oftalmología y entramos de, pues eso, la ética y la deontología médica. Y estoy hablando todo el rato de ojos sanos. Otra cosa es
ojos que, como lo comentamos en el grupo de Telegram, porque esta noticia la hemos comentado un poquito en el grupo de Telegram y salió a la palestra, pues eso, por ejemplo, una persona que tiene un defecto de iris, una cicatriz o que le falta el iris, una aniridia o de forma traumática o por otras causas le falta una parte del iris. Bueno, pues eso es otra cosa. Ahí hay unas técnicas de poner iris artificiales, que es una operación que se coloca un iris dentro del ojo, y igual de forma alternativa puedes pensar, vamos a pigmentar una parte de la córnea para sustituir esa falta de iris. Eso ya es otra cosa. Primero porque en los ojos sanos es una persona que tiene un problema de que el iris no le está funcionando bien y tiene un problema de deslumbramientos o de fotofobia, o de mucha sensibilidad a la luz y tienes que solucionar un problema. Entonces puedes estar dispuesto a asumir algún riesgo más, pero además puedes hacer una pigmentación, pero ahí no es estética. Ya no tienes que cubrir todo el área. Puedes cubrir un área un poco más pequeña para solucionar la fotofobia, la sensibilidad a luz, pero no tienes que pigmentar tanta córnea. Entonces, precisamente este tipo de ojos enfermos, cuando tienes que solucionar un problema, la queratopigmentación tiene menos problemas que la que le haces a las personas sanas, que precisamente tienen más riesgo. Entonces, no me estoy hablando ahora de esas personas con problemas del funcionamiento del iris y que la queratopigmentación va a solucionar un problema médico, sino estoy hablando de personas sanas. También puede tener otras indicaciones médicas como ojos ciegos, ojos que no ven, pero estéticamente no son bonitos o quedan raros. Pues cuando hay una cicatrización enorme de la córnea ya no es transparente, sino es totalmente blanca o blanco grisáceo y estéticamente queda mal. Bueno, pues estás pigmentando y estás, digamos, dibujando un iris donde ya no se ve el iris y entonces el ojo de fuera no se ve tan extraño y no causa tanta inquietud en las personas que lo miran. Pero es otra cosa, porque además es un ojo ciego. Es un ojo ciego y entonces ya no estamos hablando de problemas de que pierdes sensibilidad a la luz en condiciones de baja iluminación. Es un ojo ciego. Pero claro, eso hay otro contexto. Entonces, una cosa son las posibles indicaciones médicas que puede tener este procedimiento, que pueden ser interesantes, muy escasas. Van a ser proporcionalmente muy pocos casos, pero es una herramienta terapéutica más. Y otra cosa es la queratopigmentación estética. Y como decía, en el tema principal de hoy vamos a hablar de trasplantes de córnea. Es un tema que ha propuesto Monse por Telegram y como decía lo he ido tocando de forma parcial o transversal en otros episodios del podcast. Dejaré los enlaces en las notas del programa, pero faltaba el abordar el tema de una forma global para que podamos comparar las diferentes técnicas actuales y saber las indicaciones y un poco una idea de cómo funciona la técnica quirúrgica, qué es lo que hay que hacer y un poquito de los inconvenientes y las ventajas de cada una de las técnicas. Este tema de los trasplantes de córneas es muy amplia y es muy difícil resumirlo todo en un programa, incluso aunque estuviéramos un programa de 2 o 3 horas, nos dejaríamos muchas cosas en el tintero solo por hablar de generalidades y cosas que puedan tener interés al público general, ya sin entrar en explicaciones más para los profesionales. Y lo que tengo que hacer, y yo creo que no me queda otra, es circunscribir bien de lo que vamos a hablar y excluir otras cosas, otras técnicas que pueden considerarse parecido o algo similar al trasplante de córnea. Por ejemplo, algo que no vamos a hablar, lo menciono ahora por eso, nombrarlo, pero no voy a detenerme mucho, es lo que es el trasplante de limbo o trasplante de células madre limbares. Decía al principio del programa de hoy que el limbo es la zona periférica y superficial de la córnea. En la parte del epitelio, la parte superficial, cuando se acaba la córnea y va a empezar la conjuntiva, en esa zona de transición entre conjuntiva y córnea está lo que se llama limbo corneal, que es donde están las células madre. Las células que se están multiplicando constantemente y a partir del limbo es donde regenera toda la superficie del epitelio de la córnea. Pues hay personas, por diversas enfermedades, que tienen lo que se llama insuficiencia límbica o insuficiencia de limbo, donde le faltan en algunas zonas esas células madre.
y entonces esas personas tienen problemas en el epitelio. El epitelio no regenera bien, y entonces tienen defectos epiteliales persistentes, úlceras o daños en el epitelio que no se curan, que no se regeneran porque el limbo o una parte de ese limbo está dañado. Le faltan las células madres que se multiplican y regeneran. Y en ese sentido se puede hacer el trasplante de limbo. En ese limbo se pueden coger células madres de otro limbo, normalmente del otro ojo del mismo paciente, si el otro ojo no tiene nada, o se puede hacer trasplantes de otras personas vivas, que se coge un trocito de limbo y se trasplanta. Eso técnicamente sería también un trasplante de córnea, porque el limbo forma parte de la córnea, está en la zona de transición, pero no nos vamos a detener mucho en el trasplante de limbo y tampoco vamos a hablar mucho de las queratoprótesis. Las queratoprótesis son, como su nombre indica, prótesis corneales. Sustituimos nuestra córnea por algo que no es otra córnea, sino que es una prótesis, pero hace las veces de córnea. Se usan muy pocas veces, es una técnica quirúrgica que se hace en muy pocos sitios, en muy pocos centros. Se usa para ojos muy enfermos, en estadios finales de enfermedades de la córnea. Los resultados visuales pueden ser adecuados y pueden ayudar mucho al paciente que lo sufre, pero comparado con personas con visiones normales son pobres. Estamos hablando de personas que ese ojo estaría ciego y que, tienen una visión después de poner la queratoprótesis mejor que la ceguera, pero tampoco son resultados espectaculares si lo comparamos con personas con mejores visiones, aunque para la persona que le hacen la queratoprótesis pues le puede ayudar. Muchas veces queratoprótesis son medidas transitorias y no definitivas. Hay queratoprótesis artificiales, otras queratoprótesis que usan tejidos orgánicos, pero ya digo, no voy a meterme en ese tema porque es un tema muy amplio. Hay muchos tipos de queratoprótesis para diversas indicaciones y es muy inusual, no es muy habitual. Así que las dejamos aparte y vamos a centrarnos en lo que conocemos normalmente por trasplantes corneales, donde nuestra córnea o una parte de nuestra córnea queda sustituida por otra córnea o otro tejido que es de córnea de otra persona, de un donante humano, de un cadáver. Vamos a empezar hablando de quizá no la más importante, sino la fundamental, la que es la base de la cirugía y que sigue siendo una operación muy importante y tiene todavía muchísimas indicaciones, que es lo que se llama queratoplastia penetrante o queratoplastia de espesor completo. Significa que cambiamos todo el espesor de la córnea, todos los tejidos. Decíamos que la córnea tiene 3 capas o 5 capas. El epitelio por fuera, por debajo una delgada membrana de proteínas que se llama membrana de Bowman. Debajo el estroma, la capa más importante, la más gruesa, la que ocupa más del 90% del espesor. Por debajo también una delgadita capa proteica que se llama membrana de Semet. Y por debajo el endotelio. Pues quitamos todo eso, lo intercambiamos. El paciente se queda con su córnea dañada o enferma por lo que sea. La parte periférica, pues un par de milímetros de la periferia se queda con su propia córnea y la idea es trasplantar, recambiar toda la zona central, una área grande de la zona central de la córnea. Quitar un círculo de más o menos, varía mucho, depende de las técnicas, depende de la preferencia del cirujano, depende de la enfermedad, depende del ojo, pero en torno a 7 milímetros, un poco más, un poco menos, de lo que es la zona central, la mayoría de la córnea. Pues si la córnea tiene de diámetro más o menos 11 milímetros, calcula que quites 7, un poquito más, un poquito menos, y entonces lo recambias por una córnea donante, pero todo el espesor de la córnea, de tal forma que toda esa área central del botón o del injerto donante, tanto el epitelio como el estroma como el endotelio, pues vienen de la córnea donante. Es un injerto externo. Es interesante anotar que en estas personas, la mayoría de las personas que reciben esta queratoplastia penetrante tiene una serie de enfermedades, pero normalmente no tienen un problema de limbo, no tienen insuficiencia limbar. Y después de unos días, como hemos dicho que el tejido del epitelio se va regenerando, realmente el limbo sí que es el del propio paciente. El limbo está en la periferia y eso no lo hemos cambiado, hemos quitado la zona central de la córnea. Por lo tanto, el centro de la córnea, ese injerto, el endotelio,
es un injerto, el estroma es un injerto, la membrana que hay entre el epitelio y el estroma, la membrana de Bowman, viene de fuera, sigue siendo del injerto, de la córnea que ha venido, pero el epitelio es del paciente, porque se regenera a través del limbo. Con lo cual tú tienes tu propio limbo y luego en unos días son tus propias células las que se han puesto por encima del injerto de la córnea donante. Pero quitando eso, pues el resto, las dos membranas, la membrana de Bowman, la membrana de Stemmet, esas dos membranas que sirven para apoyar el epitelio y el endotelio respectivamente, y todo el estroma vienen de la córnea donante, vienen del injerto. Esta cirugía es la clásica, la que se lleva haciendo desde hace muchos años y que es, digamos, la solución estándar que sirve para casi todas las enfermedades susceptibles de solucionarse con un trasplante de córnea. Eso quiere decir que cuando fallan o no es posible hacer otras técnicas más modernas y más parciales, por decirlo así, siempre puedes recurrir a este tipo de trasplante de espesor completo o queratoplastia penetrante, o en inglés Penetrating Keratoplasty, o en sus siglas en inglés PK. Es una cirugía de cierta complejidad, donde estás abriendo el ojo, que tiene sus riesgos. Hay que hacerla con cuidado y luego después, pues eso, con un instrumento. Ahora, algunos hospitales y centros tienen lo que se llama el láser femtosegundo, que también he hablado al principio de él, para hacer esos cortes en el paciente, para quitar la córnea dañada y sustituirla por el injerto. Todavía creo que sí sigo utilizando medios, vamos a decir, mecánicos, una especie de cuchillas circulares que hacen el corte exactamente de la cantidad de milímetros que queremos, tanto en el paciente, en la córnea del paciente para quitarlo, como en el injerto. Cogemos el injerto también del tamaño apropiado, se coloca en su sitio y luego se sutura. Hay que dar muchos puntos, aproximadamente 16 puntos se suele dar, a veces un poco más, a veces un poco menos. Es muy importante que se coloquen bien, por supuesto cerrarlo bien para que no haya ningún hueco donde se escape el líquido, es decir, que el ojo quede bien cerrado con esos puntos, pero además que esos puntos queden de forma regular, para que nosotros podamos ver, el paciente tenga buena capacidad visual o la mejor posible después de la cirugía. No basta con quitar una córnea que estaba dañada o irregular o opaca y sustituirla por un injerto que es transparente, no basta aunque la córnea sea transparente. Es fundamental que sea regular, que consigamos una buena regularidad en su superficie, en todo su espesor, sobre todo en la zona central. Y eso se consigue, la ventaja de que cuando operamos todo es que ya la curvatura, que suponemos que ya era previamente regular, ya viene de la córnea en injerto. El injerto en principio era una córnea sana, no era una córnea enferma, era una córnea regular. Como estamos operando y estamos injertando el espesor completo, pues todas las capas son regulares. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tenemos que coserla. Con lo cual, esa regularidad del tejido se puede ver afectada por los puntos. Como tenemos que dar, muchos puntos, 15, 16, 18 puntos, esos puntos traccionan y pueden causar irregularidades. Por eso es muy importante que el cirujano sea un experto en córnea, que tenga mucha costumbre de suturar la córnea, se sutura de una manera concreta. Se supone que cuando pasas el punto tienes que profundizar más o menos al 80% del espesor del estroma. Eso se hace a ojo. Volvemos a pensar que donde estamos cosiendo tiene un espesor de 600 micras, una cosa así, en torno a medio milímetro, poco más, de un tejido que es transparente. Y eso hay que hacerlo a mano. No hay un instrumento que te esté calculando el espesor o puedas ver exactamente de perfil y te pueda medir por dónde estás pasando la aguja. Y si lo pasas muy superficial no queda bien, si lo pasas muy profundo tampoco queda bien, no quedan bien apuestos todo el borde, no pueden quedar escalones o indentaciones o irregularidades y la tensión de los hilos tiene que ser simétrica y similar, no que unos hilos queden más tensos que otros porque entonces la córnea queda deformada. Y luego después, meses después, hay que ir quitando los puntos, no demasiado rápido porque si no se pueden escapar líquido, se pueden quedar agujeros o grietas, pero luego hay que ir quitando puntos para superar esas irregularidades que causan los propios puntos. Muy bien que lo hagas. Eso se llama astigmatismo corneal irregular inducido por los puntos. Tienes que ir quitando los puntos. O sea que es una cirugía compleja, con postoperatorio complejo. Hay que quitar puntos, hay que estar mucho tiempo con tratamiento.
la visión cuesta recuperar visiones buenas. A veces no, depende un poquito. Pero quiero decir, visiones máximas poco tiempo después de la cirugía, pues muchas veces no es fácil de conseguir. Y sin embargo, tiene como ventaja que, a pesar de su complejidad, puede ser más fácil de realizar en comparación con otras técnicas que son más difíciles por la propia preparación del tejido. A veces es difícil preparar el injerto, el tejido donante, en otras técnicas que es más complicado. Aquí es relativamente más fácil en comparación. Y la técnica quirúrgica, siendo esta compleja, las otras son en general más complejas. Y además, aparte de que es la solución, pues si las otras técnicas han fallado, pues mira, haces una queratoplastia penetrante y ya está. O en sitios donde no hay posibilidad de operar la otra, porque el cirujano no tiene esa capacidad, o porque no se puede preparar el tejido, el injerto para hacer las otras técnicas, siempre puedes optar por la queratoplastia penetrante de espesor completo. Por lo tanto, sus indicaciones son muchas otras de las indicaciones que vamos a hablar luego, cuando las otras no se pueden hacer o han fracasado. Y también hay técnicas propias de estas, cuando se ha dañado toda la capa de la córnea, todos los tejidos de arriba hasta abajo, o por ejemplo, pues yo que sé, en una perforación donde está dañado el estroma, pero también endotelio y hay mucho adelgazamiento, pues otras técnicas no son viables, o sin ser perforaciones, otras ectasias o alteraciones de la córnea que afectan pues a varios tejidos, afectan sobre todo al endotelio, pero también al estroma. Bueno, pues técnicas de trasplantes parciales pues no sirven. Pues entonces tienes que cambiar todo, hacer una técnica de espesor completo. Con lo cual, esta queratoplastia penetrante sigue siendo válida y tiene sus indicaciones. Lo que pasa es que ahora existen otras técnicas que han sustituido a esta queratoplastia penetrante, que antes era casi lo único. El trasplante de córnea era el trasplante de córnea, que era la queratoplastia penetrante. Y ahora hay algunas indicaciones que permiten no hacer la queratoplastia penetrante, sino hacer una de espesor parcial. Estas técnicas de trasplante parcial, donde no quitamos toda la córnea, todo el espesor central de la córnea, sino pues una parte concreta de la córnea, se indica para casos concretos. Hay dos grupos grandes de enfermedades o de consecuencias en las cuales podemos optar por una técnica parcial en vez de la queratoplastia penetrante. Un grupo es el de las cicatrices, opacidades profundas en el estroma. Si fuera un pequeño velamiento o opacidad superficial, se podría intentar hacer láser, simplemente quitar unas pocas micras del estroma anterior con láser y entonces no haces ningún trasplante. Adelgazas un poquito la córnea si la opacidad o la cicatriz, esa lesión blanca opaca, está por delante. Das un láser y ya está. Pero cuando es demasiado profundo y ocupa una parte importante del estroma, no puedes quemar y adelgazar la córnea hasta ese nivel, porque entonces la córnea queda delgada, queda muy inestable. Cuando no puedes hacer láser, la mayoría de las veces no se puede, pues entonces resulta que tienes el estroma que es opaco, pero el endotelio todavía funciona. Bueno, pues ahí está la posibilidad de cambiar solo el estroma. Ignoro el epitelio porque el epitelio es una cosa que se puede quitar y se regenera rápido. Me enfoco sobre todo en el estroma y en el endotelio, que son las partes que no regeneran y que tenemos que manejarlas. Pues lo que hacemos es quitar el estroma, pero preservar la parte de abajo, la parte más inferior, la parte del endotelio y su membrana. Previamente, antes, existía lo que se llama, o en intento, se hacía pero muy poco, que era lo que se llama queratoplastia lamelar. Lamelar es una lamela, como una lámina, una parte parcial del estroma. Pero esta queratoplastia lamelar, que se hacía un poco a mano, pues quitabas como un filetito, como una lamela, como una parte del estroma que era el que estaba opacificado, el que tenía la lesión, el problema, y lo sustituías también por una lamela, por un pedacito de injerto de córnea donante, de estroma de córnea donante. Pero por muy bien que lo hicieras, pues lo estabas intentando hacer pues eso, como a ojo, y el resultado quedaban córneas irregulares y el resultado visual no era muy bueno. Entonces, aunque existía esa posibilidad, no se utilizaba mucho. Sin embargo, se ha desplazado, se ha sustituido por una técnica que sí que tiene mejor resultado, que es la queratoplastia lamelar anterior profunda. Tiene un nombre raro y además se utiliza casi siempre las siglas en inglés, que se llama DALK, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. Y eso significa que es parecido, es una variante
de la queratoplastia lamelar, de la queratoplastia de espesor parcial, que quitamos la parte anterior de la córnea, pero quitamos todo el estroma y dejamos de la parte central, de los milímetros centrales, pero dejamos que el paciente se quede con su propio endotelio y membrana de Descemet. ¿Esto por qué es interesante? Cuando comparado con la queratoplastia lamelar, donde cortamos por el estroma más o menos por donde podíamos, pues quedaban unas superficies irregulares, tanto entre la córnea que quedaba del paciente como de la córnea que es el injerto donante, quedaba irregulares, y el espesor luego de la córnea, pues lo mismo, quedaba todo muy irregular. La ventaja del DALC, de esta técnica mejor, es que aprovechamos un punto de referencia donde podemos conseguir resultados mucho más regulares, unas superficies de contacto mucho mejores, que es la membrana de Descemet, esa membrana de proteínas que comentaba que separaba el epitelio del endotelio. Entonces eso es una superficie regular que podemos utilizar como punto para disecar durante la cirugía. El objetivo es pasarnos, llegar a hacer un corte y pasar a través del estroma y llegar hasta la membrana de Descemet, y una vez ahí, en vez de cortar también a Descemet, seguir esa membrana de Descemet y separar y quitar todo el estroma y dejar solo esa membrana de Descemet. Y una vez ya tenemos pelado la córnea del paciente, que se queda solo con el Descemet, previamente hemos preparado el injerto exactamente igual. Hemos quitado el Descemet y el endotelio y queda todo el estroma. Entonces son superficies mucho más regulares. Ese es el concepto de la queratoplastia lamelar anterior profunda, del DALC que estaba comentando. ¿Para qué sirve? Cuando tenemos el endotelio sano, nuestro endotelio nos funciona bien, pero tenemos esas opacidades, esas cicatrices que nos impiden ver, con lo cual el estroma pues no nos está funcionando, mejor dicho, no es transparente como era anteriormente, pero por otra parte el endotelio, esa bomba de agua que sigue deshidratando, funciona bien. Bueno, pues conservamos nuestro endotelio y nos cambiamos el estroma. Ese es el concepto. Ventajas con respecto a la queratoplastia penetrante. No cambiamos el endotelio, las posibilidades de rechazo se disminuyen, porque claro, un problema de todos los trasplantes es el concepto de rechazo. Tu cuerpo rechaza el injerto, rechaza el tejido nuevo. Y existen diferentes tipos de rechazo. Existe el rechazo de endotelio y el rechazo de estroma principalmente. Claro, en la queratoplastia penetrante puedes tener cualquiera de ellos. En esta de espesor parcial, no vas a rechazar el endotelio porque ese es tuyo, no te lo han cambiado. Puedes rechazar el estroma, con lo cual el riesgo de rechazo es menor. Y luego después la regularidad que consigues con la córnea es mejor. Sigues teniendo que coser y tener cuidado con los puntos y todo eso. Pero por lo menos tu endotelio sigue dibujando y sirviendo de armazón para el estroma que viene de nuevas, con lo cual los resultados visuales pueden ser mejores. El problema es que la técnica es más difícil. Eso que he dicho de llegas hasta el estroma y con la Descemet sin romperla vas disecando. Todo esto, la Descemet tiene muy pocas micras de espesor y eso hay que hacerlo a mano. Entonces tiene que ser un cirujano con muy buenas capacidades y luego hay que preparar el tejido que injertas, la córnea donante, mejor. Ya no es, pues haces un corte y la pones toda la córnea, no. Tienes que quitar el endotelio y dejar una superficie correcta para que se aplique. O sea que tiene ciertas complicaciones. Sin embargo, cuando se domina la técnica quirúrgica y se preparan bien los tejidos, los resultados son buenos y en principio superiores a la queratoplastia penetrante cuando tiene la indicación correcta. Ahora vamos a ir a la parte contraria. Vamos a suponer que tu estroma en principio está bien, no tiene cicatrices, pero es el endotelio que no funciona. Tienes una insuficiencia endotelial o descompensación endotelial o descompensación corneal. Como tu endotelio no funciona bien, posiblemente porque ya no tiene suficientes células, se han muerto muchas células, pues entonces la capacidad de bombear líquido no es suficiente, con lo cual tienes un edema corneal crónico, un edema estromal. El estroma se llena de líquido y se vuelve opaco, con lo cual no ves. Y además de no ves, ese líquido también puede producir úlceras en el epitelio y puede encima doler. Entonces esa queratopatía bullosa, que también se llama, o esa descompensación corneal, el problema está en el endotelio. Y aunque la córnea ahí se ve edematosa,
aunque el estroma en ese momento se ve opaco, no es un problema propio del estroma. Con lo cual, si dejamos el estroma, pero ponemos otro endotelio que funcione bien, ese estroma volverá a ser transparente. Con lo cual, el problema primario no está en el estroma, aunque en ese momento no sea transparente, sea opaco. Con lo cual, antes no existía, antes había que quitar toda la córnea, pero ahora existe lo que se llama trasplante endotelial o trasplante de endotelio. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que se entiende. El epitelio lo dejamos en paz, el estroma lo dejamos y entramos dentro del ojo, quitamos el endotelio del paciente y lo sustituimos por un endotelio donante. Aunque hablo del trasplante de endotelio, hay dos técnicas básicas y se conocen también por sus siglas en inglés. Está la de SAEK, que se escribe D-S-A-E-K, y luego también está otra que se llama DMEK, que se escribe D-M-E-K. Creo que meterse en las diferencias entre la DMEK y la de SAEK, yo creo que ya es demasiado, creo que no nos vamos a meter a tanta profundidad. Suelo decir que la DMEK tiene resultados visuales algo mejores que la de SAEK, también tiene menos riesgo de rechazo de endotelio, rechazo de trasplante, pero también técnicamente es más difícil la preparación de los tejidos y para casos complejos no es tan versátil. La de SAEK, los resultados a veces no son tan buenos, pero exige menos preparación, pero para casos más complejos es más fácil hacer una de SAEK que una de MEK. Pero bueno, para no meternos en eso, solo he dejado un poco las siglas para el que le interese, pues que lo puede buscar y más información. Pero los meto estas dos técnicas en lo que se llama trasplante de endotelio. Tiene la ventaja de que la arquitectura corneal queda mucho mejor preservada porque lo importante es el estroma. Si el estroma lo dejas intacto, esos problemas de irregularidad de la córnea, de astigmatismo irregular que existe, sobre todo en la queratoplastia penetrante y en menor medida en la anterior profunda, en la DALC, cuando cambias el estroma pero en el endotelio, cuando hacemos aquí al revés, el estroma lo dejamos y cambiamos el endotelio, la arquitectura de la córnea queda mucho mejor. Con lo cual, si el trasplante funciona y se aplica bien y después de unas pocas semanas, si todo va bien, no hay rechazo, no hay inflamación importante, la visión es muy buena, el pronóstico visual es muy bueno y es mucho más rápido que andar quitando puntos y tal, porque aquí no se pone con puntos. Sin embargo, la técnica quirúrgica es incluso más complicada, porque lo de quitar el endotelio sin quitar el estroma se opera desde dentro del ojo y desplegar el endotelio, que lo metes plegado con una especie de rollito o pergamino plegado y lo tienes que desplegar y aplicar de forma correcta, tiene sus dificultades. La indicación del trasplante de endotelio, cualquiera de las dos técnicas que he dicho, es lo que comentaba: insuficiencia endotelial, cuando hay un edema corneal crónico porque el endotelio no funciona bien. Y esto es muy frecuente. O sea, los trasplantes endoteliales ahora mismo son muy frecuentes. Hace unos años había que hacer queratoplastia penetrante, había que cambiar toda la córnea. Ahora no. Ahora el trasplante endotelio puede sustituir, en estos casos que ya digo son muy numerosos, a la queratoplastia penetrante. ¿Problemas? Bueno, pues técnicamente son difíciles, tanto la preparación del tejido como la técnica quirúrgica. Hace falta tener mucha experiencia y buenas manos para hacerlo, y no se hacen en todos los sitios. ¿Cómo es el posoperatorio y el tratamiento de estas técnicas quirúrgicas? Como comentaba, en la queratoplastia penetrante, pues hay que utilizar gotas antiinflamatorias durante mucho tiempo y existe riesgo de rechazo de córnea durante tiempo, meses, años después. Hay que estar siempre muy pendiente al riesgo de rechazo. Y luego la visión. Pues la visión, cuando te tienen que dar muchos puntos, queda una curvatura irregular de la córnea y entonces puedes tardar tiempo. Y el pronóstico visual muchas veces no te pueden garantizar que veas el 100%. Pero bueno, se espera cierta ganancia visual. Eso es con la queratoplastia penetrante. Cuando hablamos de la queratoplastia anterior profunda, cuando te quitan el estroma pero no el endotelio, es más o menos parecido, te dan puntos, existe riesgo de rechazo, tienes que andar con antiinflamatorios, pero en menor medida. Hay menos riesgo de rechazo, no te ponen rechazo en endotelio porque ese es tuyo, no es de donante, y aunque tienes puntos, la córnea no queda tan irregular como en la queratoplastia penetrante, con lo cual la recuperación visual es más rápida. Por contra, cuando se hace el trasplante solo de endotelio, la recuperación visual es más rápida y
Existe también riesgo de rechazo, pero también es pequeño porque solo es endotelio y no es el estroma, pero existe. Pero hay que tener cuidado los primeros días porque, como hemos dicho, el endotelio donante se aplica, pero no se sutura. Se pone en los primeros días una burbuja para colocar una burbuja de gas dentro del ojo, entre la córnea y el iris, y esa burbuja aplica el endotelio durante un tiempo, unos pocos días, para que ayude a que se pegue. El mayor riesgo quizás o la mayor complicación es que no se haya aplicado bien el endotelio y unos días después o unas semanas después de la cirugía se suelte, se desprenda, se produzca un desprendimiento endotelial, con lo cual fracasa la cirugía. Fracasa no porque lo hayamos rechazado, no es que haya sido una inflamación, una reacción de nuestras defensas contra el injerto, sino que simplemente anatómicamente no se ha colocado, no se ha aplicado en su sitio, no se ha quedado el endotelio en su sitio y se suelta. En ese caso, pues a veces hay que volver a realizar otra vez un trasplante de endotelio, se puede intentar una vez más, y si fallan repetidos trasplantes, pues se puede ir a hacer la cirugía de la queratoplastia penetrante, la de espesor completo. Si funciona, si se aplica el endotelio y no se desprende, y luego después si el endotelio que nos han puesto tiene buena viabilidad, eso también es otra. Porque claro, con las manipulaciones de la cirugía y tal, intentamos ser cuidadosos, pero claro, siempre que estamos manipulando y aplicando, estamos tocando unas células que se pueden ir muriendo. Entonces, claro, hay que cruzar los dedos para que el tejido, el endotelio que nos injertan, que nos ponen en la córnea, tiene suficiente viabilidad para que funcione. Puede ser que en un momento dado también sea insuficiente y sigamos con edema. O sea que aunque el endotelio pueda quedarse aplicado, también podría fracasar. Pero si no fracasa y no lo rechazamos y se queda aplicado en su sitio y no se desprende, el resultado visual es bueno porque, como decía, no hay que dar puntos y la córnea queda muy regular. Y no tenemos que tener problemas de astigmatismo irregular y la visión puede ser muy buena. Y eso sería un resumen muy resumido de las principales técnicas quirúrgicas. He intentado, aunque he explicado las iniciales y los términos un poco más técnicos para el que le interese más pueda buscarlo por internet y conseguir más información, pero bueno, me he quedado un poquito a lo básico, hablo de trasplante de endotelio o trasplante de toda la córnea o cuando quitamos solo la parte anterior, la parte del estroma para que lo entendamos mejor y así entendamos un poquito, sin ir a detalles más clínicos, qué es lo que estamos haciendo en cada momento, cuáles son las indicaciones de cada tipo de trasplante, las ventajas y los inconvenientes de cada una de las técnicas. Y en la sección final del programa vamos a dejar ya la córnea de lado. Voy a contestar a una pregunta que he recibido por correo electrónico de un neurólogo que me había escrito anteriormente y me estaba preguntando sobre la decusación, sobre una característica típica de la vía visual, pero no exclusiva, como veremos, de que la información que nos viene de la parte de izquierda de la imagen nos va a la parte derecha de nuestro cerebro y viceversa. La información de la parte derecha de la imagen va a nuestro cerebro izquierdo, la parte izquierda de nuestro cerebro. Ojo, no estoy diciendo que la información del ojo izquierdo vaya a la parte derecha y viceversa, no. La parte de la imagen de ambos ojos que está en un lado se cruza y se va al otro lado. Se están cruzando la información de tal forma que nuestro cerebro derecho se ocupa de la imagen que viene en la izquierda y viceversa. Eso lo podemos llamar decusación, que es ese cruce de fibras, que como digo, no es todas las fibras de un ojo se van al otro lado, sino la parte correspondiente al campo visual que le tocan. Eso se produce en una estructura que se llama quiasma óptico. Y anatómicamente vemos que los nervios ópticos que parten de ambos ojos, cuando se van acercando hacia el cerebro, pues en la base del cerebro, sin entrar todavía en el cerebro, pues se juntan esos nervios ópticos y luego por detrás salen
como una prolongación parecida a los nervios, pero ya no llamamos nervios ópticos, se llaman cintillas ópticas. Entonces tiene una forma como de X, ese quiasma, donde pues tiene esas patitas anteriores, que son los nervios ópticos que vienen de la izquierda a la derecha. En el centro del quiasma, en la reunión de los nervios ópticos, donde algunas fibras se cruzan y se van al otro lado y otras no. Y luego el quiasma óptico, pues el quiasma óptico izquierdo está recogiendo la información tanto del ojo derecho como del izquierdo del campo visual derecho y viceversa. O sea, se han cruzado parcialmente las fibras. Y luego después cada quiasma óptico ya se mete dentro del cerebro y por dentro del cerebro viajan por medio de fibras nerviosas hasta lo que se llama la corteza visual, la parte del cerebro que está detrás, en el lóbulo occipital, en la parte más posterior del cerebro. Y ahí, pues eso, hay dos hemisferios cerebrales, con lo cual hay dos lóbulos occipitales. El lóbulo occipital derecho se encarga de procesar la información de la parte izquierda y viceversa. Se han decusado. La información visual pues es opuesta, de tal forma que la parte izquierda del cerebro se ocupa de información visual derecha y viceversa. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? En principio, y hasta hace no tantos años, era un misterio. Y cuando lo estudié yo en medicina, pues esto es así, porque es así, sin más, no hay más. No hay una explicación clara, no parece que tenga mucho sentido natural el hecho de que se cubren. Hay que pasar al otro lado y es más largo el trayecto, no parece que sea muy lógico. Pero no es específico, o sea, puede parecer extraño, pero no es extraño en el sentido de que todo nuestro sistema nervioso funciona así. Esto de que las fibras se decusan es incluso más acentuado en otras áreas del cerebro y nuestro sistema nervioso. De hecho, es la norma y la excepción es lo contrario. Me explico. La sensibilidad del resto del cuerpo, lo que viene a través de la médula espinal, nuestro sentido del tacto y del calor, del frío, del dolor, todo eso, también se decusa. Todo lo que llega de nuestra hemicuerpo izquierdo, pues se recogen por una serie de nervios que llegan hasta la médula espinal. La médula espinal llega a unas fibras nerviosas que van subiendo hasta acercarse al cerebro. Pero cuando la médula espinal se va a convertir en cerebro, en la raíz del bulbo raquídeo, las fibras se decusan. Todas esas fibras que están viniendo por la parte izquierda se cruzan al otro lado y van a la parte derecha. Y luego llegarán a la parte derecha de nuestro cerebro. Con lo cual, nuestro cerebro derecho recoge la sensibilidad de la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Hay cruce de fibras también en el resto del cuerpo, lo que es la información somática. Pero es que lo que sale del cerebro también se decusa. No solo la información aferente de nuestros sentidos se suele decusar, se suele cruzar, sino lo que sale. La información motora también, eso se llama decusación piramidal, porque las fibras esas se llaman piramidales. Y eso significa que la información motora que sale del cerebro y baja por el bulbo raquídeo para llegar a la médula espinal y de la médula espinal a todo el cuerpo, pues también se decusa en el bulbo raquídeo. Y entonces hay un cruce. Y entonces para mover la mano derecha estamos utilizando la parte izquierda de nuestro cerebro y viceversa. Cuando hablo del cerebro, hablo de la mano, hablo de las piernas, hablo de todos los movimientos que hacemos voluntarios, todos los músculos esqueléticos que son de movimientos voluntarios, lo estamos dirigiendo con la parte contraria de nuestro cerebro. O sea que nuestro cerebro izquierdo recibe la sensibilidad, pero también maneja la parte contraria de nuestro cuerpo. Estas decusaciones son complejas porque se producen a diferentes niveles. La información motora y sensorial a nivel del bulbo raquídeo, que está, pues eso, entre el cerebro y la médula espinal. Pero claro, en la información de los ojos, el cruce de fibras, la decusación, se produce en otra zona del cerebro mucho más anterior. Se produce, digamos, en la base del cerebro, no en el bulbo raquídeo. Con lo cual las decusaciones, los cruces de fibras, ocurren a diferentes niveles en nuestro cerebro. O sea, una cosa como muy rara. Pero encima, esto no es absoluto un 100%, porque existen algunos nervios o algunas informaciones que no se decusan. Por ejemplo, en el nervio olfatorio, que es un nervio pues, que recoge información del olfato desde las fosas nasales, desde la pituitaria, hasta nuestro cerebro. Bueno, pues ese nervio no se decusa. La información de la fosa nasal izquierda llega a nuestro cerebro izquierdo y no se cruzan. Una cosa muy rara. Incluso hay algunos nervios que son mixtos, que algunas partes de ese nervio se cruzan y otras no. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, el nervio facial. El nervio facial es un nervio que mueve los músculos de la cara.
Es un nervio grande con varias prolongaciones y puede mover los músculos pues desde la frente y el cuero cabelludo, de la ceja, de los párpados, de la mejilla. Bueno, pues una parte se decusa y otra no, porque ese nervio, aunque solo sale como una fibra nerviosa, tiene varios núcleos, o mejor dicho, varios subnúcleos. Hay varios subnúcleos, cada subnúcleo para un grupo muscular. Y entonces hay algunos subnúcleos y, en última instancia, varios músculos que vamos a mover por orden del cerebro del lado contrario, la parte más superior sobre todo, de los músculos que están del cuero cabelludo y de la ceja, y luego la parte inferior de la cara sí que está cruzado. Y entonces la información para mover pues la comisura de los labios sí que viene del cerebro contrario, pero para mover la ceja viene del mismo cerebro. O sea que dentro del mismo nervio hay alguna información que viene cruzada y otra que no viene cruzada. O sea que aparentemente es un caos, parece que es totalmente anárquico y parece que no tiene ninguna explicación. La explicación, la hipótesis, porque sigue siendo una hipótesis que tiene buena pinta, pero todavía es una hipótesis, es relativamente reciente, tiene unos cuantos años, pero bueno, cuando yo estudié durante la carrera pues neurología y oftalmología, esto es así y funciona así y ya está. Y además es bastante complejo para entenderlo, porque cuando te da pues un infarto o una hemorragia en una zona del cerebro, pues depende a qué altura del cerebro afecta a una información que está cruzada y otra que todavía no está cruzada. Y entonces te afecta la sensibilidad o la motricidad de una parte del cuerpo inferior te afecta una parte, pero en la parte superior te afecta la otra parte y son cosas cruzadas. Es una cosa muy compleja, también útil a la hora de encontrar la altura de la lesión, pero no había una explicación muy clara. Y la hipótesis que tenemos ahora lo explica bastante bien, es una teoría muy elegante, pero también es un poco difícil de explicar, sobre todo si no tenemos conocimientos de embriología y sobre todo sin apoyo de imágenes. Es complicado explicarlo sin tener un esquema o poder dibujar delante. Tenemos que remontarnos un poquito a la embriología. Todo este caos neurológico de fibras que se cruzan, pero no todas y no todas al mismo nivel, viene del desarrollo embriológico. Durante nuestra época, durante nuestra vida embrionaria, muy pronto, cuando todavía se está desarrollando el cerebro y los ojos, pero todavía apenas hemos desarrollado las extremidades, el embrión es apenas un cilindro alargado y dentro de ese cilindro hay como otros dos tubos principales. Por simplificar, hay un tubo que luego dará lugar al tubo digestivo, que es más anterior, y luego en la parte posterior hay lo que se llama tubo neural. Ese tubo neural dará lugar a lo que es la médula espinal y luego la parte más anterior, la que luego corresponderá a la cabeza, que está cerca de los ojos, esa parte anterior del tubo neural se va a hipertrofiar, va a crecer mucho y desarrollarse y es lo que luego llamamos cerebro. Cuando ya se han empezado a desarrollar un poco los ojos, ya han empezado ya a desarrollarse los primeros nervios que van saliendo de ese primitivo tubo neural y ese primitivo cerebro, sucede una cosa en ese embrión que es el giro axial, en inglés axial twist. Y eso significa que justo la parte más anterior, la zona donde está la boca, los ojos y poco más, y lo que luego en un futuro será solo media cara, se gira, se retuerce sobre sí mismo y da un giro como de 180 grados. Y luego después sigue desarrollándose. ¿Qué es lo que pasa? Que eso coge pues, los ojos, una parte de la cara y una parte del tubo neural, que luego será la mayor parte del cerebro. Con lo cual, la mayor parte del tubo neural inferior, que luego será la médula espinal y la raíz del cerebro, se queda, digamos, en su sitio, pero se gira y un giro de 180 grados en lo que es la parte del cerebro más evolucionado, el que más va a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que los nervios y el tubo neural y los nervios, y la mayoría de los nervios ya han aparecido, con lo cual lo que pasa es que los nervios se quedan cruzados. Claro, los nervios que se quedan solo en la parte más anterior, por ejemplo el nervio olfatorio, va de la nariz, que forma parte de la parte más anterior que se ha girado, y va a la parte anterior del cerebro que se ha girado con él. Por lo tanto no se cruza en ningún momento. Pero la mayor parte de los nervios van al cerebro que se ha cruzado y van a una parte del cerebro que no se ha cruzado. Por lo tanto tenemos decusación pues, en los ojos, pero no en el olfato. Tenemos que no se decusa
otro nervio craneal que va del cráneo al ojo, a unos músculos de los ojos, que es el sexto par craneal, el motor ocular común. Ese no se decusa, pero el resto de nervios que va al ojo sí, como el tercero y el cuarto sí se decusan, pero el sexto no. Y luego después el séptimo, que es el nervio facial que he explicado anteriormente, se decusa de forma parcial. Una parte se decusa y otra no se cruza. Y eso se explica porque en estados previos a ese giro de la parte anterior del embrión ya se han formado casi todos los nervios. Y según donde te pilla el giro, pues entonces se te ha girado o no se te ha girado. Luego después, nervios que estaban muy anteriores, luego se van hacia atrás pero no se han girado. Por ejemplo, el sexto par no se decusa, no se ha girado, porque luego después, según el cerebro crece, digamos, su raíz del cerebro se va muy para atrás, pero cuando en épocas más primitivas del desarrollo embriológico estaba más adelante. Es una teoría, es una hipótesis, mejor dicho, muy elegante, explica casi todo, pero como todo, pues no hay evidencias todavía muy claro, porque no tenemos imágenes buenas de lo que pasa en el embrión. No estoy hablando de los seres humanos también, pero esto ocurre en casi todos los vertebrados, o quizá todos, la verdad es que no lo sé. Sí que ocurre en todos los mamíferos, y explicándolo todo muy bien, nos falta la capacidad de poder hacer estudios de imagen, poder ver el embrión, digamos, en vivo y ver cómo se produce ese giro. Y a la espera de que en un futuro pues haya más evidencias, haya más pruebas que conviertan esta hipótesis ya en un modelo asentado, en principio este giro, este cambio, esta rotación, digamos, del polo anterior de nuestro cuerpo, el polo anterior del embrión, lo que luego será parte de la cabeza, parte de la cara y una gran parte del cerebro, ese giro de 180 grados explica pues las fibras que en principio se habían desarrollado directas, luego quedan cruzadas porque el cerebro es el que se ha girado, por decirlo así. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Un programa que hemos hablado mucho de córnea, en principio utilizando noticias, una polémica sobre una técnica quirúrgica para cambiar el color de los ojos, que en principio, y muchos opinamos así, su indicación en personas con ojos sanos pues es muy controvertida y éticamente muy cuestionable. Hemos aprovechado para explicar en detalle cómo es la anatomía de la córnea, para entender esta noticia y para entender también lo que hemos hablado durante la parte principal del programa, que son los trasplantes de córnea, algo que habíamos tocado de pasada en otros programas, pero nos faltaba una visión global comparando las diferentes técnicas, las indicaciones, las dificultades y las ventajas de cada técnica parcial. Y por último, hemos ido hablando de ojos, pero un poco estirando el tema hacia la neurología, y hemos explicado con una hipótesis razonable que tenemos ahora una peculiaridad que pasa con la información visual y con el resto de la información que llega a nuestro cerebro, que es que se cruzan. La información se cruza del lado derecho al izquierdo y viceversa, y hemos dado una explicación de por qué pasa. De todas formas, si os ha interesado ese tema, sí que recomiendo que lo busquéis por internet. Dejaré en las notas del programa unos enlaces a la Wikipedia en inglés donde lo explican de forma fácil y con unos esquemas para que podamos entender qué pasa en el embrión, ese giro en el embrión que explica por qué las fibras nerviosas se cruzan en el cerebro y ese caos anatómico neurológico que nos tenemos que aprender los médicos para entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestra vista. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.